Terrible derrota de Donald Trump y Álvaro Uribe Vélez con el presidente de Colombia, Gustavo Francisco Petro Urrego. Piden, ordenan capturar y o eliminar al presidente de los Estados Unidos. Y obviamente que se cae la campaña politiquera de la extrema derecha en nuestro territorio, porque han utilizado estas amenazas de Donald Trump para ellos buscar posicionarse de cara a las elecciones en el 2026. Porque es increíble cómo Donald Trump les hace el juego para que Colombia odie al presidente de la República. Así que prestémosle mucha atención a la siguiente información. Pues recordemos que Donald Trump, desde el propio avión presidencial, decía que fabrican cantidades enormes de polvo en blanco, la envían a todo el mundo y dice que destruyen familias. No, Colombia está fuera de control. Ahora tienen al peor presidente que han tenido. Es un lunático que tiene muchos problemas mentales. Y dijo también que iba a meter muchos aranceles a partir de este lunes 20 de octubre. Estas eran sus declaraciones que decía Trump. And in fact, even when they had better presidents than they have right now, they were Antes de montarse a su reconocido avión presidencial, el Air Force One 1. Esto era, señores, obviamente que lo empiezan a utilizar como campaña politiquera. Miren esto, la gritona Lina María Garrido. El presidente Donald Trump es un genio. Primero presiona a Venezuela y vuelve loco a Nicolás Maduro. Luego logra que Gustavo Petro, el principal cómplice, entra en el juego a defender la narcodictadura y muestre su verdadera cara. Y hoy que los tiene acorralados, Petro afanado intenta mostrar resultados en la lucha contra la hoja, implorando perdón, por favor. Mientras montan el cuento que las lanchas cargadas de polvo en blanco son de inocentes pescadores. Pero como Donald Trump no come cuento, todos los días les estalla una y los tiene jodidos. Nosotros debemos prestarle mucha atención a lo que viene sucediendo. Y estos como cipayos, vendepatrias, prefieren montarse al bus de los Estados Unidos que reconocer que esto es un durísimo golpe contra la democracia en nuestro territorio. Miren a Paola Holguín. La inmensa mayoría de colombianos apoyamos incondicionalmente la lucha contra el emprendimiento del polvo en blanco y lo que por décadas han sido nuestros verdugos. Nosotros reconocemos el riesgo que representan para la seguridad del hemisferio las distintas estructuras criminales, pero sería importante que las medidas que se tomen contra estas estructuras y sus cómplices, no contra nuestros empresarios y connacionales que son sus víctimas. Las posturas de Gustavo Petro no representan la postura de la nación. Recordemos que ellos, el presidente Federico Gutiérrez, el alcalde de Cali, el alcalde de Medellín, perdón, no presidente, se fueron también para los Estados Unidos a decir que ellos no reconocen a Petro, no reconocen al presidente y supuestamente que Colombia no quiere al presidente de la República. Háganme el bendito favor, ejecutan el plan, ejecutan la estrategia que quieren a gritos. Benedetti empezaba a responder, estamos en la cuarta dimensión, el presidente más poderoso del planeta Tierra, que es el país donde más consumen, miren esta información, que es la que más les duele, que es la que más le genera paranoia a los Estados Unidos. Le dice al presidente que más ha luchado contra el polvo en blanco desde siempre, que es un líder del tráfico de sustancias en la región. Eso es burlarse de las familias que perdieron a sus seres queridos, de los miembros de la fuerza pública que han perdido la vida en ese conflicto contra las mafias.
pero todo lo que está mal es susceptible a empeorar. Entonces salen unos latinos lavaperros de los Estados Unidos que por joder al presidente Gustavo Petro piden subir aranceles de certificación, invasión, mostrando la poca gallardía y madurez para el tema. Y obviamente que para manejar el país. Miren eso, señores. Y ya sabemos quién es, porque empieza la discusión con este señor Graham, que también se despacha contra el presidente Petro, contra nuestro Estado, y le sigue el juego a Donald Trump. Miren, Lindsey Graham es un socio directo del uribismo, un socio directo de Donald Trump para ejecutar los planes de la extrema derecha en el país. Tuve una muy buena discusión con el presidente Trump sobre su compromiso de perseguir a aquellos países que apoyan el emprendimiento de polvo en blanco con nuestra gran nación. Ellos ya salieron con el cuento que Colombia es un narcoestado, que Petro es el principal emprendedor de polvo en blanco de la región. Es más que un show politiquero para ayudar al posicionamiento de la extrema derecha. Pues vean, Juan Manuel Galán, senador Graham, y bueno, le tira su discurso. O sea, ellos siguen el plan. Hasta Ernesto Berjumea le decía, qué vergüenza y qué deshonor para la memoria del trabajo y la lucha de su padre, Juan Manuel. Espantoso e inolvidable, qué pesar. No se parece en nada al señor padre Galán. Y es este mismo que pretende a punta de estrategias, de planes, llegar a la presidencia de Colombia. Y miren eso, pidiendo qué, pues una invasión, siguiendo qué, los juegos de la extrema derecha que realiza los Estados Unidos. También Bruce McMaster, este de la Andy, está un poco asustadito porque él sabe que Colombia se vería ciertamente involucrado en el tipo de exportaciones e importaciones a nuestro territorio. Y decía senador Graham, a pesar de las diferencias significativas entre los presidentes de los dos países, Colombia ha realizado esfuerzos importantes durante muchos años para combatir el polvo en blanco. Le tocó a Bruce McMaster regular, recatar un poco su mensaje y reconocer a tal punto el trabajo del presidente de la República, Gustavo Petro. La idea de atacar económicamente al país no parece estratégicamente correcta. Si se reduce el flujo de comercio internacional entre ambos países, el único efecto significativo será un impacto significativo en la economía real y por lo tanto también en la clase trabajadora y empleo en nuestro país. Es hora de activar los mecanismos diplomáticos y establecer la relación entre los dos países que son aliados desde hace más de 200 años y que enfrentan un gran número de desafíos. Ahora sí, Bruce McMaster, ¿quién dijera que este señor viene ahora a decirle a Donald Trump que se regule el mensaje, que traten de dialogar, que las cosas no son así? O sea, destrucción total para los miembros de la extrema derecha. Miren este, Juan Carlos Pinzón, es otro que le responde a Graham, siguiendo el juego de la extrema derecha en el país. Ahí se los dejo. Estimado Graham, como lo conozco desde hace muchos años y como usted es uno de los líderes de los Estados Unidos que siempre ha trabajado por las relaciones sólidas entre Estados Unidos y Colombia, le insto a que considere y con suerte abogue por lo siguiente. Valoro el deseo de la administración estadounidense de responsabilizar a los emprendedores de polvo en blanco y a quienes los apoyan. O sea, él sigue el juego diciendo que Petro lo apoya. Y empieza el apoyo internacional que recibe el presidente Petro. Primero, de Sony Tank. Y decía Petro, he leído a Sony Tank en redes y sus tesis
son compañeras de varias tesis que hemos expuesto al mundo desde Colombia y tiene otra mirada sobre el debate mundial de las sustancias en el mundo. Al ser Colombia el primer productor de polvo en blanco, sustancia prohibida por normas que no tiene mucho fundamento científico, el país ha vivido huracanes de ya sabemos qué y dinero fácil. La economía ilícita ha logrado socavar todas sus instituciones e incluso la cultura misma de la sociedad colombiana que alcanzó a soñar con la revolución vietnamita, pero que no se pudo hacer porque apareció el mercado del polvo en blanco. Guerrillas comunistas se volvieron emprendedoras de polvo en blanco y el fascismo tuvo una sangrienta entrada, esta vez cubierto con la sustancia blanca, porque el dinero que podía impulsar los votos de los humildes sin conciencia ponían hasta presidente y así se empoderó al genocidio y a la codicia, en vez de construir una democracia y ser impuso a verdaderos genocidas en el poder. Petro, miren esto, Petro responde de todo. De Indonesia trajeron la idea del genocidio político y en pequeño comparado con lo que sucedió en Indonesia, acabaron con las personas, a los militantes de la pequeña izquierda colombiana. Era un experimento de la CIA que dejó a muchos niños huérfanos porque fallecían sus papás y mamás, sindicalistas o simples trabajadores de base tiroteados en las calles por miles, solo porque una amalgama de polvo en blanco, dinero fácil, fascismo y genocidas articularon hasta con el Estado. La mafia se convirtió, como decía Al Hauser, en un aparato ideológico del Estado, controlando universidades y en aparato paramilitar para controlar la sociedad desde la mirada fascista, que no es más que la gobernanza paramilitar de facto, decía Petro. Es durísimo. Trump me permite poner la agenda mundial de la política antisustancias. Otra mirada, la política antisustancia de los Estados Unidos, llamada guerra contra las drogas, es una estrategia fracasada. Ha dejado miles y miles de fallecidos en América Latina y solo es una excusa para controlar a Latinoamérica. Por eso, en el Caribe caen misiles como en Gaza sobre lanchas de personas que, sean activas en el narco o no, tienen derecho de vivir. Si el estratega de Trump para conseguir barato el petróleo de Venezuela, juntando la mal llamada contra las sustancias a la búsqueda real del petróleo, es un doble fracaso. Fracaso este plan contra las sustancias porque nunca debió ser del dominio de policías y militares, sino de la salud pública, y fracasa el petróleo porque si seguimos por su senda codiciosa, se acaba la vida, se acaba la vida. Y este señor Sonny Tank respondía al presidente de la República, Gustavo Petro. O sea, recibía el presidente, miren, aquí está, el apoyo internacional. Y en pocas palabras, ¿qué era lo que decía? Pues miren, cuando el presidente Gustavo Petro dijo que Colombia una vez soñó con la revolución vietnamita, él no estaba siendo poético, estaba nombrando un recuerdo enterrado. El momento en que América Latina miró hacia el este y se vio reflejada en un pueblo que se negaba a arrodillarse. Vietnam fue el modelo de lo imposible, una nación pequeña y herida que derrotó a 3 imperios en un solo siglo. Demostró que la historia podía reescribirse desde la periferia, pero eso Washington se aseguró de que el sueño nunca se repitiera. Colombia estaba destinada a ser el próximo Vietnam, no en triunfo, sino en represión, donde las selvas de Vietnam se tragaron a los invasores, las montañas de Colombia se convirtieron en laboratorios para la contrainsurgencia, para esta bicha que arman psicológica, por la política del polvo en blanco disfrazada de cruzadas antisustancias.
Petro lo llama por su nombre, experimento de la CIA, un lugar donde el imperio perfeccionó el arte de disolver la revolución en adicción. Miren eso, cómo el presidente de la República recibe el apoyo de la gente internacional. A tal punto también que esta gente de Anonymous pide de manera directa la captura, el arresto, ordena a Donald Trump. Y lo decía, Donald Trump difamó falsamente al presidente de Colombia. Lo dice clarito. Donald Trump difamó falsamente al presidente de Colombia, el aliado más cercano de Estados Unidos en América Latina, acusándolo de ser emprendedor de polvo en blanco. Se descubrió que Trump había fallecido a varias personas en el Caribe, según informó Colombia. Exigimos el arresto y destitución de Donald Trump por fallecimiento, ya sabemos qué ha hecho este señor, en las lanchas del Caribe. Miren esta información tan específica. Este agente de Anonymous, que tiene su lucha antiimperialista, le termina dando la razón al presidente de la República, Gustavo Petro, y que a través de su trabajo en la internet, de revelar los secretos de los poderosos, se han conocido tantos escándalos de los personajes más llenos de billetes, más grandes que existen en el mundo. Ahí se los dejo. Llega una seguidilla de trinos en favor de nuestro presidente, que también decía, miren, le respondía a un trino con la imagen del presidente Petro. Colombia acusa al régimen de Trump del fallecimiento luego de revelar que Trump y Hudson ordenaron el fallecimiento de civiles desarmados para obtener ventajas políticas. Esto constituyó un fallecimiento de civiles y un crimen de conflicto. Exigimos una investigación criminal y el arresto de Donald Trump. Mírenlo. El arresto ordenan, o sea, y es la cuenta oficial de Anonymous. Lo podemos ver. Y aquí lo daba a conocer ya directamente con el trino de Petro. Colombia, funcionarios del gobierno de Estados Unidos cometieron un fallecimiento y violaron nuestra soberanía en aguas territoriales. El pescador Alejandro Carranza no tenía vínculos con el emprendimiento de polvo en blanco y su actividad diaria era la pesca. La embarcación colombiana se encontraba a la deriva y tenía activada la señal de socorro debido a la falla de un motor. Debido a la falla de un motor. Y podemos revisar el perfil oficial de Anonymous. Miren, 5.2 millones de seguidores. Y reconoce y resalta el trabajo del presidente Petro. Incluso lo que veíamos en su momento con el comandante Alvin, que fue el jefe del Comando Sur del ejército estadounidense, que renunció a Trump el 16 de octubre, pocos días antes de que Colombia, uno de los aliados más cercanos de los Estados Unidos, revelara que Trump ha estado realizando de las suyas en territorio colombiano y venezolano. Por eso, señores, es muy importante toda esta información, a tal punto que miren lo que dice el señor Ariel Ávila sobre toda esta jugada politiquera. Que podría convertirse además en uno de los movimientos de protesta coordinadas más numerosos en la historia de los Estados Unidos. Me gustaría ahora preguntarle, Ariel, sobre la posición de los sectores políticos del país. Este no es un tema del presidente Gustavo Petro y sus afines. Este debe ser un tema y una posición como colombianas y colombianos frente a esta acción posiblemente injerencista de los Estados Unidos. ¿Cuál es el llamado, la lectura que hace y además el llamado a todos los sectores políticos del país? Mire, hay un tema, antes de dar mi posición sobre eso, quisiera explicar una cosa a la gente que nos está viendo. Lo que pasa es que el gobierno de Trump es un gobierno que inauguró un segundo sitio de lobby. Antes el lobby se hacía en los Estados Unidos, en el Capitolio,
y ahora el lobby está concentrado en Mar del Lago, en Miami, donde toda la ultraderecha radical latinoamericana, no solo colombiana, está básicamente, tiene sede en Miami. Entonces, esto lleva a que gente como Marco Rubio, a esta congresista, la señora Salazar, pues tengan muchos oídos, o que esta ultraderecha latinoamericana tenga muchos en este sector de Mar del Lago. Como Marco Rubio, señora Salazar, solo escuchen una versión de la historia, y ahí el uribismo pues ha tenido una capacidad de lobby impresionante. Es una condición del gobierno Trump. No hay que olvidar que Florida ahora pues ya es un estado prácticamente republicano, antes era un estado swinger o en disputa, y entonces lo que hace Trump y Marco Rubio y esta señora Salazar es radicalizar la Florida como estado republicano, y no hay que olvidar que allá está, por ejemplo, toda la ultraderecha ecuatoriana, bueno, de toda Latinoamérica. Entonces, hay que entender un poquito en cuenta esto. Y lo que yo llamo a los sectores políticos de oposición, pueden hacer la oposición, de eso se trata la democracia, es que si piensen en el país, que acusen al presidente Petro de ser líder del narcotráfico, pues eso es una mentira, es una falsedad. Yo esperaría que aquí la ceguera y la disputa política no llevara a estos sectores a aplaudir este tipo de comentarios del gobierno Trump. Y lo segundo, pues que ya que tienen tan buen relacionamiento en Mar del Lago y en Miami, pues que ayuden a que esto se tramite por vía diplomática. Yo siempre llamo la atención de esto que está ocurriendo, que puede ocurrir en Venezuela, casi la inminencia de una operación militar terrestre, seguramente de asalto, no prolongada, va a llevar a una situación de desestabilización en el continente muy grande. Entonces es mejor ir con calma, pero yo sí le pediría un poquito más de seriedad a los sectores de la ultraderecha colombiana. Tremendo el mensaje de Ariel Ávila. Hay que buscar la salida de los conflictos, pero tampoco arrodillarse, tampoco regalarse de esta manera. Por eso, colombianos, muy importante esta información para que todos ustedes ayuden a compartirla, a que Colombia no trague entero, porque los uribistas ya andan de campaña y, como dice Ariel Ávila, ya tienen un nuevo centro de lobby para hacer las diferentes campañas politiqueras, y obviamente que estos se van a ir a arrodillar y están asustados porque es que solo la extrema derecha está del lado de Donald Trump. Ya todos empiezan a pedir captura y el arresto de este señor. Dejen su comentario, dejen su like para que le llegue esta información a toda Colombia. Desde la tierra del trueno, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación, soy Libremente. Aquí, las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto.